Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, muy atentos en la conclusión de esta semana de los devocionales acerca del Espíritu Santo. Tenemos que experimentar diariamente la presencia y la vida de Dios en nuestras vidas. Ahora, el título de hoy es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cómo la realiza? Efesios 4, 12 al 13 dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. La obra del ministerio, la que los santos tienen que hacer, es edificar el cuerpo de Cristo, no ordenar el ministerio. Todo cristiano tiene un trabajo que hacer y es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la pregunta fundamental es: ¿cómo obra Dios? La pregunta que debemos explorar es: ¿cómo hace Dios la obra? Su obra final, su obra eterna. Si queremos que Dios y el Espíritu Santo nos usen, tenemos que comprender cómo obra Dios. Encontrar en las Escrituras los métodos que Dios utiliza para hacer su obra en la iglesia. Y podemos ver que hay 4 fundamentales. Número 1, consagración de la gloria de Cristo. El primer método es la consagración de los cristianos solo a la gloria de Cristo. Dios no comparte su gloria con nadie. No reconocemos otras figuras. Tampoco creemos que Dios quiere que los actores se presenten y nosotros seamos una especie de escenario religioso para que ellos actúen, se despidan y luego desaparezcan para ir a hacer su próximo espectáculo en otro lugar, en otra iglesia. Dios no obra de esa manera. Creemos que su forma de obrar es a través de las personas, no siempre las más brillantes, sino las ordinarias, como usted, como yo. A esas personas la Biblia las denomina con mucho amor como hombres comunes. Hoy en día a los políticos les encanta utilizar la frase hombre común, y más ahora que estamos en tiempos electorales. Y por supuesto el problema es que hay demasiados hombres comunes en las capitales políticas del mundo. Se denominan a sí mismos como hombres comunes porque son políticos. La Biblia hace referencia a los hombres comunes en un término que Dios utiliza con amor, y eran esas personas las que siempre estaban acompañando a Jesús. Había algunas celebridades también, pero eran en su mayoría hombres comunes y corrientes. Dios reconoce la consagración de estos hombres comunes a Cristo y a su gloria. Número 2, la oración. Por supuesto que está la oración de fe. Ahora, lo avergonzaría si le preguntara cuándo fue la última vez que usted obtuvo una respuesta a su oración. Bueno, si es que oró. La oración de fe debería ser una que compromete a Dios. Escúchenlo bien. Se enfrenta a sus condiciones y luego libera el poder del Espíritu Santo. El tercer método que Dios utiliza es los dones espirituales. El ministerio se trata de ofrecer estos dones y de ejercitarlos. No basta solo con los dones naturales. Muchos los tienen, los músicos, por ejemplo. Algunas veces estos dones naturales se pueden poner en práctica y podemos disfrutarlos. Donde quiera que se utilicen serán buenos, pero con ellos no se puede hacer un trabajo santo. El único que puede hacer un trabajo santo es el Espíritu Santo. Y el cuarto método, por supuesto, es el poder del Espíritu Santo, porque únicamente Él puede ser el artífice de toda obra real y duradera en la iglesia. Nadie más podría hacerlo. Es necesario que siempre esté involucrado el poder del Espíritu. Y sin duda debe tener todos tenemos en la casa una lavadora, y si ponemos ropa con agua y jabón podremos lavarla, es indispensable. Pero hay un segundo electrodoméstico en el hogar que hace un trabajo sumamente importante, y es el refrigerador, que nos ayuda a ahorrar tiempo y es muy práctico.
Es probable que también tengamos en la casa una radio, una televisión para estar informados y entretenernos. O tal vez un calefactor o un ventilador ahorita que está haciendo tanta calor. Podemos comprar otro artefacto que nos facilite la vida. Todos los electrodomésticos están diseñados para cumplir una determinada función, pero no pueden funcionar sin electricidad. Tienen que estar conectados a la fuente. Pues de la misma manera es el trabajo de Dios. La iglesia de Dios necesita poder para que las cosas sucedan. Sin el poder del Espíritu Santo en una persona, todo lo que ella haga en la iglesia será inútil, tanto para la persona que habla como para la que enseña y para todo aquel que tenga un talento natural. Si el Espíritu del Dios Todopoderoso no anima, no se mueve y no da tintes de creatividad, no tendremos iglesia. Cuando el Espíritu Santo da vigor a una obra, la obra de Dios estará perdurando por la eternidad. Dios es muy amable y tierno, pero también es muy severo con la carne. Él no tolera la carnalidad ni el orgullo. Ya les comentaba el caso de la iglesia de León. Ay, Señor, Dios tenga misericordia. La carnalidad y la carne no pueden hacer la obra porque no pueden recibir la inyección de poder del Espíritu Santo, sin importar lo talentoso o capaz que sea la persona. Este hecho dificulta la situación, hunde al obrero y la obra, frustra el deseo carnal de dar y recibir honor y aniquila el hambre de gloria que habita en lo más profundo de cada uno de nosotros. Si todo lo que nosotros debemos hacer es convertirnos y llevar ese deseo de gloria a la iglesia, podríamos pasar la vida entera trabajando para una religión sin hacer más que robarle la gloria a Dios. Cuando entendemos que ningún don humano ni ningún poder humano pueden hacer la obra de Dios y que solo el Espíritu Santo hace la obra poderosa, cae toda gloria y todo orgullo humano y se le atribuye toda la gloria a Dios. Y eso es un golpe duro para la carne. Todo método que el hombre utilice para hacer una obra que no haya nacido en el Espíritu no hace más que alimentar la carne. Ahora aquí entra la parte esencial. Pongan mucha atención. ¿Hacia dónde debe ir la iglesia? Se deben estar preguntando, ¿qué quiere decir con todo esto? ¿A dónde quiere llegar? ¿Hay algo que la iglesia esté haciendo bien o simplemente estamos arriba de un carrusel religioso, en un caballito de madera dando vueltas y más vueltas con una música de fondo? ¿Para eso estamos en este mundo? Algunos podrían pensar que esa es nuestra tarea aquí en la tierra, pero sé que hay mucho más. Por ejemplo, nos reunimos porque creemos que la voluntad de Dios es que un grupo de personas se junte en el nombre de Cristo como asamblea de creyentes redimidos y que entre otras cosas, como resultado, muchas oraciones sean respondidas. Una respuesta milagrosa será un mejor motivo para ayudar a la congregación, animarla y darle razones para levantar sus manos y fortalecer las rodillas débiles que toda la publicidad del mundo entero. Y por consiguiente creemos en la presencia de Dios y no queremos que nada interrumpa o dañe esa presencia. Si hubiera a nuestra disposición $1,000,000, aún así no los aceptaríamos si supiéramos que lastimaría la presencia de Dios. Y están también las maravillas del avivamiento. Con maravillas de avivamiento me refiero al hecho de que dentro del ámbito de la iglesia alguien pueda tener una nueva, hermosa y magnífica experiencia espiritual. Si eso le pasara al menos a una persona, las cosas comenzarían a cambiar. Si bien las conferencias y reuniones son provechosas, y no estoy en contra de ellas, si tan solo permitimos que una persona sea llena del Espíritu Santo, habrá repercusiones espirituales que afectarán a todos aquellos que estén alrededor.
Y no creo que sea algo que se pueda imponer ni comprar. Tampoco podemos traerla en un avión u otro medio de transporte. No creo que podamos alcanzarla a menos que el Espíritu Santo empodere a su pueblo. Y también está el gozo de los hijos de Dios. Yo no estoy muy seguro de lo que es ser optimista por naturaleza, porque no soy un hombre muy entusiasta, pero el gozo del Señor continúa siendo la fortaleza de su pueblo. Y creo que con fervor, que al mundo triste en el que vivimos le atrae la luz solar espiritual. Algunas iglesias capacitan a sus miembros de la misma forma que las empresas capacitan a sus vendedores. Hoy hay tantas iglesias que venden métodos para multiplicar las iglesias, les enseñan a sonreír mostrando todos los dientes y más. Y cuando visitamos una iglesia y un hombre que ha sido previamente capacitado para recibirnos, viene a nuestro encuentro y sabemos que estamos tratando con alguien preparado para eso. Pero cuando el Espíritu Santo está presente en la congregación, el gozo es espontáneo e incontenible. El efecto en las personas es maravilloso. El mundo actual necesita gozo desesperadamente. No hay nada que nos anime en la sociedad que nos rodea. Por eso el reino de Dios, dice Romanos 14:17, que es justicia, amor, paz y gozo en el Espíritu. La situación es muy desalentadora y lo único que escuchamos en la radio, en los periódicos, son noticias de guerras, cáncer, enfermedades cardíacas, desempleo, y eso hace que la preocupación aumente. Los jóvenes en las escuelas y universidades se preocupan y se preguntan, pues ¿de qué sirve? ¿Qué esperanza tenemos? Los cristianos deberíamos ser las personas más alegres del mundo. Y no deberíamos tener que buscar gozo y satisfacción en ningún lugar más que en la Biblia. Por eso es factible que podamos reunir a un grupo de personas que sepan cómo alcanzar a Dios en oración y obtener respuestas a sus problemas. Son esas personas que han tenido una experiencia espiritual nueva, algunos pagando un alto precio, y se nota en sus caras. Y no creo que como pueblo de Dios necesitemos mucho más que eso para prosperar. Pero ¿qué del amor? Necesitamos más amor al prójimo. Jesucristo dijo que en eso se resumía toda la ley y los profetas en Mateo 22, 37 al 40. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, y que no podemos decir que amamos a Dios que no vemos e ignorar al prójimo que vemos en Primera de Juan 4:20. Necesitamos más amor al prójimo. Sí, es cierto que hay algunos a los que es muy fácil amar y a otros que sus madres solamente podrían amarlos. Pero yo estoy determinado con la ayuda de Dios a amarlos. Tú puedes elegir amar a las personas. El amor no es un sentimiento, es una acción, es el hacer. El Señor dice que tenemos que amar a los demás. No dijo que tenemos que sentir amor por ellos. Nos ordena amar. Y hay otro aspecto positivo, y es la música que trae avivamiento. El Espíritu Santo canta a través de los hombres y mujeres. En todo lo que Dios hizo, la música siempre estuvo presente. Ustedes sabían que cuando se crearon los cielos y la tierra, cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Eso lo dice en Job 38:7. Sabían que cuando Moisés guió al pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo para poder llegar a Palestina, cantaban en Éxodo 15:1. Y cuando Jesús iba camino a morir, lo hizo después de haber cantado el himno, y salieron al monte de los olivos en Mateo 26:30. Y cuando resucitó de la muerte, dice el Salmo 22:22, que dijo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. De acuerdo con todas las tradiciones de la iglesia, la profecía de la resurrección de Jesús se encuentra en el Salmo 22. Él cantó en medio de ellos
¿Sabías que cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, la iglesia se tornó una iglesia que cantaba? ¿Sabías que cada vez que se derramaba una nueva bendición a través de los siglos, el pueblo de Dios se convertía en un pueblo que alababa con cantos? Hoy, hoy en día cantamos las canciones que nacieron producto de los avivamientos que sucedieron hace cientos de años. Cantamos, por ejemplo, el avivamiento de los amigos de Dios en el siglo XIV, las canciones de cuando los moravianos experimentaron su avivamiento, las canciones del avivamiento de la Reforma, de la mano de Martín Lutero, las canciones de Charles Wesley, el momento del avivamiento wesleyano y algunas de las canciones del Ejército de Salvación en los tiempos del avivamiento con el general William Booth. No tenemos nuevas canciones equivalentes a estas porque no hemos tenido un verdadero avivamiento. Si logramos, y deberíamos hacerlo, que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, se escribirán nuevas canciones equivalentes a las que se escribieron en el pasado para expresar lo que Dios está haciendo, y podría ser una razón para revitalizar y reactivar algunas canciones de antes. Hubo alguien llamado Campbell Morgan que dejó su iglesia en Londres para visitar iglesias en Gales durante el avivamiento de Gales. Y en su capilla de Westminster en Londres, la música era tan extraordinaria, pero cuando regresó le dio un escarmiento a todos y les dijo: no han cantado en toda su vida. Acabo de regresar de Gales y jamás han escuchado canciones como las que cantan ahí. Cantaban las canciones, pero las cantaban con la fortaleza que ayuda a que las personas sientan convicción y se aferren a la fe. Este hombre de Dios logró ver la diferencia y quería que su iglesia supiera lo que era. Yo creo en las canciones cristianas alegres, como canciones que se solían cantar antes. Pero escucha bien aquí, debe de haber también palabras impartidas desde el púlpito. Por último están las palabras que se expresan desde el púlpito. Yo lejos estoy de considerarme un buen predicador de estos tiempos, pero mi compromiso es predicar, enseñar desde el púlpito la palabra del Dios viviente. Toda congregación necesita escuchar los libros de la Biblia detallados, el texto iluminado y la verdad ilustrada de las historias bíblicas, hasta que la Biblia llegue a ser todo. Lo único que se necesita es tener un gran corazón que busque hacer la voluntad de Dios más que nada en el mundo y estar enfocado en buscar su gloria, como Jesús dijo en Juan 16:14, cuál era el objetivo primordial del Espíritu Santo: glorificarlo a Él. Estas son las cosas que importan: la palabra de Dios, la música inspirada en el Espíritu, las oraciones contestadas, la llenura del gozo, la armonía de la amistad, las palabras impartidas desde el púlpito, la comunión entre los hermanos y el amor por el prójimo. Todo eso es obra del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando hacemos uso de los dones del Espíritu de Dios dados por Él, aunque a los ojos del mundo no estemos construyendo en grande, estamos construyendo para la eternidad. Eso es lo que debemos de buscar, y no aceptar ni nada menos ni nada más, ni siquiera un minuto del tiempo de nadie, si no podemos garantizar que podemos construir algo eterno. No podemos garantizar que todos querrán lo mismo, porque la motivación lo es todo. Y yo no conozco su motivación, pero podemos asegurar que podemos construir en lo eterno por gracia de Dios, y podemos construir cosas que seguirán estando de pie incluso luego de la muerte. Por eso debemos dejar herencia personal, espiritual y eterna. Y escucha esto para ir concluyendo. Esto está hermoso, ¿eh? ¿Cómo permanecer en el poder de una vida llena del Espíritu? Segunda de Timoteo 3:7
dice, siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Permíteme hacer énfasis en un hecho importante. No podemos vivir nuestra religión encerrados en una burbuja. Es imposible. Como cristianos no podemos entrar en una burbuja de cristal, suspendidos en el aire, distanciarnos de todos y vivir de esa manera. Tenemos que vivir nuestras vidas conforme a algo que llamamos nuestros tiempos. Todo el mundo tiene que vivir conforme al momento en el que se encuentra. Tanto Cristo cuando estuvo en la tierra, como Pablo, Juan, Santiago, Pedro, Lutero, Wesley, Knox y todos aquellos que transitaron en el mundo en el presente. No hay cristiano conocedor de la palabra de Dios y obediente a ella que haya intentado vivir desvinculado de los tiempos en los que vivió. Ahora, escucha bien. Jesús y los apóstoles hicieron uso de la frase nuestro tiempo o nuestros tiempos. El término tiempos hace referencia a una condición que se extiende a cualquier periodo que ha sido dado. Solemos hablar de tiempos difíciles y nuestro Señor Jesús repudió a los líderes religiosos porque no sabían distinguir los tiempos en los que vivían en Mateo 16. Y resulta bastante significativo el hecho de que Jesús le dio la espalda a estos buscadores de señales. Estos fariseos y escribas eran los líderes religiosos de la época y querían pruebas milagrosas de que Jesús era realmente quien afirmaba ser. Y el Señor lo reprendió diciendo en Mateo 16, versículo 2 y 3, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Las señales lo rodeaban, señales morales, religiosas y políticas, y sin embargo seguían demandándole a Jesús milagros para demostrar que era quien decía ser el Hijo de Dios. Ahora, hoy en día se les suele decir a los predicadores que deben tratar de no herir los sentimientos de nadie, que deben ser cultos y estar en sincronía con nuestros tiempos. Quiero remarcar que la ilustración de Pablo en 2 de Timoteo 4:3 se basa en nada más y nada menos que en un corral de cerdos. En esa época los cerdos contraían una enfermedad que les traía comezón en las orejas y la única forma de aliviarla era frotándose las orejas con ayuda de un montón de rocas. Por eso Pablo dice, tienen comezón de oír. Pablo, hombre culto y considerado como uno de los 6 intelectuales más importantes de todos los tiempos, pensó que la única ilustración que sería precisa para hablar de los últimos tiempos era la de los cerdos con una enfermedad que le provocaba comezón en las orejas, y dijo que se rodearían de maestros porque tendrían comezón de oídos. Eso es lo que Pablo escribió y nos dio un adelanto de algunos tiempos en 2 de Timoteo 3. Y me pregunto si podrá ser la descripción de estos tiempos. Por ejemplo, dijo en 2 de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora les pido que reflexionen acerca de nuestros tiempos. ¿No son tiempos de egoísmo? ¿No son tiempos de soberbia? Pablo está hablando de la iglesia, no habla acerca del mundo. Pablo no se mete con el mundo, sino con la iglesia, el mundo religioso, y dice que en estos tiempos hay soberbios. Y luego dice que también hay desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, en los versículos 2 al 5. Tú decides si está hablando de nuestro tiempo o no. Y agrega en el verso 7, siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. De acuerdo con la historia mundial, nunca se han impreso tantas copias de la Biblia como las que se imprimen ahora. Publicamos más revistas religiosas que antes.
Hay cada vez más escuelas bíblicas, seminarios y universidades cristianas que antes. Estamos siempre aprendiendo, pero por algún motivo nunca podemos llegar al conocimiento de la verdad. Dice que no sufrirán la sana doctrina, la doctrina sensata. Quieren condimentarla, oídos con comezón, con maestros religiosos dispuestos a rascarles, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que sea que pensemos de nuestros tiempos, les puedo asegurar que irá de peor en peor. Y permíteme decirte como cristiano, las condiciones no mejorarán, van a empeorar. Los cristianos viven engañándose a sí mismos con intensas actividades y constante publicidad de su religión. Esto está moviéndose y creciendo como una estampida de ganado. Crece con la invitación y la intoxicación del éxito. Una vez un filósofo dijo que para algunas cosas, cuanto más habilidosa, peor es la persona. La intoxicación del éxito es imitar a aquellos que piensan que el éxito prueba que están en lo correcto. Sin embargo, el éxito en algo que está mal solamente prueba que el hombre está peor que si solo hubiera fallado, porque demuestra que tiene la habilidad de hacer el mal. Por otro lado está también el estímulo de las masas. No hay nada mejor que una multitud para que una persona se sienta importante. Si rodeas a un hombre pequeño de una gran cantidad de personas, por ósmosis psicológica, el poder de la multitud se filtrará a través de la fina piel del hombre y aunque sea por un instante, se sentirá grande y fuerte porque está rodeado de personas. Eso fue lo que sucedió en la iglesia en León. Lo mismo sucede cuando un pequeño hombre con anteojos grandes se sube al inmenso auto que su padre le ha comprado, remueve el silenciador y se pasea por toda la cuadra en dos ruedas provocando un ruido ensordecedor y de alguna manera se adueña del poder de los ruidosos cilindros. ¿Qué es lo que le falta que debe obtenerlo de ese motor? Esa clase de hombres da pena. Solo podemos orar para que algún día sean capaces de ponerse de pie sin tener que tomar prestado el poder de una máquina. Pero, ¿cómo debemos responder a los tiempos? En estos tiempos, como iglesia, podemos hacer una de dos cosas: ser oportunistas, tomando como ejemplo a los líderes del mundo y sacrificando valores eternos para tener un poco de éxito. O podemos subir al monte, obtener las instrucciones y bajar reconociendo quiénes somos y manteniendo el carácter de una asamblea, una minoridad desheredada, como le sucedió a Noé. Nuestras creencias y nuestra moral fueron desheredadas y rechazadas, pero podemos mantener nuestro carácter y ganarnos un lugar en el arca. Podemos navegar sobre el agua, podemos relacionarnos con todo lo que está a nuestro alrededor, pero no sumergirnos. Ahora, ¿cuál es nuestra relación con el mundo? La misma que tenía Noé cuando el arca navegó sobre las aguas. No podía escapar de los tiempos. Él tuvo que flotar sobre las furiosas aguas del juicio. Aunque ni una sola gota pudo entrar en el arca, flotaba limpia. Había una clara división entre el pueblo de Dios y las aguas. Nosotros también podemos considerarnos de esa manera. Dice Primera de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Grábate esto, te quiero dejar con esto. Escúchalo muy bien. Todos somos sacerdotes. Yo creo en los ministros y en la ordenación de ministros. No me opongo a ellos. Pero también creo que el ministro ordenado no es el único sacerdote. Todos los hijos de Dios son sacerdotes y real sacerdocio, incluyendo a los más humildes que se encuentran escuchando hoy en día y que piensan que estas palabras jamás podrían describirlos a ellos. Si tú eres un verdadero cristiano, entonces eres un sacerdote del Dios de lo alto, al igual que lo que es un ministro o un obispo. Todos nosotros podemos considerarnos una compañía de sacerdotes.
No necesitamos de un sacerdote para ir ante la presencia del Señor. Todos somos sacerdotes. Podemos entrar a la presencia de Dios sin la mediación de un sacerdote terrenal. Dios concede ciertos dones, pero por tradición la iglesia ha tomado esos dones y los ha reconocido y se los ha aclamado a los hombres diciendo: hoy creemos que este hombre es enviado de Dios y nos enseñará la palabra y nos guiará. Eso es tradición para todas las denominaciones. Sin embargo, no nos permitamos elegir a alguien y decir: este hermano tiene dones y ahora lo ordenaremos como nuestro sacerdote. Nosotros solo somos seguidores. No, de ninguna manera, porque todo cristiano tiene tanto derecho a entrar en la presencia de Dios como lo tiene el predicador más famoso del mundo. Por eso es tiempo hoy de levantarnos en poder. Te dejo con esto. Hay ciertas cosas a las que debemos oponernos, y no solo cuando nos conviene o cuando nos llama la atención. No podemos sonreírle a los altares de Baal. Hace unos 30 años, Dios me dio un versículo que decía lo siguiente: no te inclinarás a los dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Si una persona ha estado postrándose ante la estatua de un ídolo por 40 años, pues no va a tomar a bien que otra persona la derribe y la quebre en 1000 pedazos. Porque me has desilusionado, le dirá. Pero ¿no sería mejor estar desilusionado ahora, mientras aún estamos a tiempo de hacer algo al respecto, en lugar de esperar a que el ángel Gabriel toque la trompeta? Nuestro credo no está constituido por las cosas a las que nos oponemos. Nuestra gloria no se basa en destruir ídolos. Nuestra gloria no se basa en oponernos a otras creencias. La Escritura dice en Hechos 1:8: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Ese poder significa que tenemos la capacidad de hacer, no de destruir. El término poder tiene connotación positiva, no negativa. Cuando Jesús le prometió a su iglesia poder, Él quiso decir que lo tendrían para hacerle frente al enemigo, pero ese no era el propósito principal. El principal propósito era que tendrían poder para hacer el bien, para amar a Dios, para amar al prójimo. El hombre que dice la verdad tiene que resistirse a la mentira, aunque no sea consciente de que lo está haciendo. Solo es consciente de que está diciendo la verdad. La mujer honesta en su trabajo tiene que resistirse al engaño, aunque no sea consciente de lo que está haciendo. Únicamente es consciente de su honestidad. El adolescente que es amable y decoroso tiene que resistirse a la indecencia, pero no se felicita a sí mismo por estar resistiendo a la indecencia. Decide comportarse decentemente y ese es su poder. La Biblia nos da el poder para hacer y para atestiguar. Nuestro deber es hablar de lo que hemos visto, oído, sentido y experimentado. El centro de todo es la persona de Jesucristo y serán mis testigos, testigos de Jesús, no testigos de Jehová. Un testigo es alguien que estuvo ahí y puede hablar de lo que vio. En la corte se le llama el testigo al estrado para atestiguar y le preguntan: ¿qué fue lo que vio? Y si dice: yo no vi nada, pero mi suegra me contó lo sucedido, pues lo dejarán irse enseguida. Al juez no le interesa saber lo que la suegra le contó, qué vio, qué escuchó aquella noche. Debemos reemplazar a Baal. Tenemos que destrozar el ídolo que está en nuestro corazón. Ay, Señor, te dejo hasta aquí. Para la próxima semana vamos a continuar. Pero ¿qué veremos el domingo? El tema que no pudimos ver la semana pasada. ¿Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo? ¿Por qué Jesús dependía totalmente del Espíritu Santo? Te dejo con eso. Solamente te dejo con eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta semana maravillosa, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de ser tus testigos, investidos con tu poder, Señor, con ese poder del Espíritu Santo que viene de lo alto.
para hablar de ti, para glorificarte a ti, para exaltarte a ti, no para ser el foco de atención nosotros, sino tú, Señor. Te damos toda la gloria y la honra por lo que seguirás haciendo, Señor. Y te rogamos que tú te glorifiques, Señor, en los servicios del domingo, en todas las iglesias. Que seas tú, Señor, guiando a través de tu Espíritu Santo toda verdad y toda justicia. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de festejar a las mamás este domingo, que no pudimos hacerlo el domingo pasado porque estuvimos ocupados haciendo la obra a la cual nos encomendaste. Señor, pero también merecen honra. Tu palabra dice que honremos a nuestro padre, a nuestra madre, Señor, para que nuestros días se nos alarguen y que seamos de bendición en la tierra, Señor, y queremos hacerlo conforme a tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.